Hola, ¿qué tal? Nos encontramos esta vez con Claudia Tangoa y con Diego Pérez a propósito de la repuesta en escena de la obra San Bartolo en la plaza, en el Teatro de la Plaza, y queríamos conversar un poco cómo había surgido nuevamente esta idea de llevar a este caso, que es además un caso de denuncia contra los abusos cometidos por el sodalicio contra menores, ¿no? Que además es un caso que todavía está vigente. Cuéntanos, Claudia, cómo así es que llegaron nuevamente a las tablas. Bueno, esta es nuestra tercera temporada con la obra. La primera fue el 2018, la segunda el 2019 y esta es la tercera. En realidad, entre el 2019 y ahora también, por ejemplo, tuvimos un momento en el que hicimos una lectura dramatizada del libro de Pedro y de Paola, Mitad monjes, mitad soldados, en el LUM, en estas sesiones que se llamaban The Reading Show. Eh, y la verdad es que cada vez que surge algo en relación al caso, nosotros estamos como muy pendientes de eso. Hemos también, justamente en la pandemia, se han publicado dos libros de otros dos exodálites, uno de ficción y otro más biográfico. Y para mí la sensación es que el caso sigue ahí, ¿no? O sea, el caso, por un lado, legalmente no ha llegado todavía a un fin, no se ha, no se ha obtenido ningún tipo de justicia. Por otro lado, el caso en sí mismo corre el riesgo de ser cerrado. Por otro lado, surgen estos nuevos libros de otros exodálites, lo que quiere decir que todavía hay muchas cosas que decir. Y bueno, y en la plaza estamos regresando a una programación de teatro más parecida a la que teníamos durante la pandemia, que es como temporadas más largas, más veces a la semana, y nos pareció bastante coherente poder retomar la sala con un caso como este en el momento en el que también nos encontramos en relación, por ejemplo, a la libertad de prensa, ¿no? Entonces todo apunta a a que teníamos que volverlo a hacer, ¿no? O sea, no es como que entre la última vez que lo hicimos y ahora nos olvidamos del caso nosotros, sino siempre que ha habido alguna oportunidad hemos estado conectados con él, ¿no? Para quienes no sepan, esta obra está inspirada en el libro de Pedro Salinas, Mitad monjes, mitad soldados, que justamente ha tenido mucha repercusión, como bien lo menciona Claudia, y que viene actualmente también generando una serie de polémicas por las nuevas decisiones que se han tomado. ¿Cómo te involucras, Claudia? Y entiendo que en esto estás con Alejandro, ¿verdad? Que juntos sí se escribieron y dirigieron, pero ¿cómo te involucras o cómo deciden poner en escena una obra como, o sea, un caso, mejor dicho, como este, ¿no? O sea, un caso de denuncia. Bueno, Alejandro Clavier, que es el otro director y dramaturgo de la obra, me invita a mí a codirigir y coescribir con él esta obra en el 2018. Nosotros somos amigos, venimos trabajando hace un tiempo. Yo tengo una experiencia de trabajar teatro testimonial, teatro en base a biografías o hechos reales, ¿no? Y a los dos nos interesaba mucho la relación entre el cuerpo, la sexualidad y la iglesia, ¿no? En especial porque sentimos que él es un hombre homosexual, yo soy una mujer y siento que, bueno, los dos sentimos que la iglesia de todas maneras ha opinado mucho sobre la forma en la que llevamos nuestra sexualidad y nuestros cuerpos, ¿no? Entonces, obviamente nuestra experiencia no es la misma que la de un exodálite. Yo creo que en el sodalicio todo se extrema, ¿no? Justamente todo se extrema, pero encontramos que es la iglesia una institución que atraviesa toda nuestra sociedad, nuestra educación, nuestra casa, las leyes, ¿no? Entonces, el sodalicio es, claro, un mal ejemplo de cómo se toman las premisas de la iglesia, ¿no? En un extremo hacia la violencia, hacia el abuso y qué sé yo, pero, pero sentimos que hay mucho de ese pensamiento de control sobre nuestro destino, ¿no? Sobre la idea de nuestro destino, la idea de cómo vivir nuestra sexualidad, de cómo criar a los hijos, desde la iglesia también, ¿no? Como institución, como poder, por así decirlo, ¿no? Entonces nos parece importante con esta obra, más allá del sodalicio, incluso más allá también de la organización que es la iglesia en sí misma, saber que podemos cuestionar esas organizaciones que tienen poder sobre nosotros, ¿no? No está mal cuestionarlas. Es más, es totalmente saludable, ¿no? Ayuda a que esa relación sea realmente sana, el poder cuestionar, el sentirse con esa libertad de cuestionar algo, ¿no? Exacto. Sobre el cuestionar justo y ahorita y después quisiera ir con el tema del casting y todo, pero mientras tanto,
Quería saber, Diego, cuando te involucras en esta obra, cuando eres seleccionado, imagino después de un proceso de casting, y te das con la sorpresa, no sé si ya tenías claro en qué obra estabas entrando o vino después, ¿cuál fue tu primera impresión, ¿no? Saber dónde estabas. Bueno, yo me estoy incorporando en realidad en esta tercera temporada. Yo audicioné para la primera, no me llamaron. Y ahora que ha tenido que haber una revisión del elenco por, bueno, cuestiones de agenda de los chicos y distintos motivos, yo he tenido la oportunidad de entrar. Entonces, he tenido el privilegio de ver esta obra como espectador también. Ah, Y sí, sí sabía que estaba entrando. Tengo amigos que han formado parte del movimiento de vida cristiana, que es una rama, digamos, del sodalicio. claro. Entonces, alguna vez he tenido la oportunidad de estar ahí, de ver, de conocer también un poco desde adentro. Y, y creo que para un artista, para un actor, siempre es una buena oportunidad, un privilegio, no solamente estar en un proyecto poderoso, potente, porque yo cuando le vi la obra escénicamente, dramatúrgicamente, me parecía muy interesante, muy poderosa, sino que además políticamente, socialmente tiene una relevancia grande, ¿no? Yo sí sabía en qué estaba entrando, creo que también eso es algo que valoro mucho del equipo, todos saben en qué pues se están Exacto. metiendo, ¿Qué se ha ¿no? A metido? qué están entrando a discutir, y creo que es una apuesta valiente porque es una apuesta más después de muchas personas que han venido apostando ya desde hace mucho tiempo y cosas más grandes, ¿no? Como Pedro, como Paola, que creo que están con las manos metidas hasta el fondo en este tema y pues lo que estamos haciendo nosotros es poner un grano de arena también en esa lucha que va más allá del montaje, ¿no? El montaje es una forma más de manifestarnos, de alzar la voz y de hacer que la gente se entere de lo que está sucediendo, ¿no? Claro, y de hecho, eso de lo que es el objetivo, ¿no? De esta obra, cuando mencionabas que es una reflexión necesaria, independientemente o más allá incluso de la misma institución católica, ¿ustedes tenían claro a dónde podía llegar poner en escena una obra de esta naturaleza? O sea, la pregunta va para los dos, ¿no? Porque claro, como actor también eso va a tener, y de hecho imagino algún tipo de repercusión. En el caso de Claudia, he visto también lo que hicieron con Bicentenaria. Entonces, como que siempre es tratar un poco de reflejar lo que ha sucedido, ¿no? En la historia como punto de partida hacia una reflexión actual. Pero digamos, tenían claro lo que esto podría connotar, poner en las tablas nuevamente el caso de su Alicia, ¿no? Bueno, hay un interés totalmente desde la parte de la dirección y de la dramaturgia de que la obra pueda generar debate, ¿no? O sea, eso es algo que no nos interesa que sea tibia o que la gente sea indiferente a la obra, ¿no? Eh, Sobre todo, acercar el tema, ¿no? Porque muchas veces uno puede pensar o una puede pensar que eso no me va a pasar a mí, ¿no? Eso le pasa a otra gente que no sabe cómo hacer su vida o quién los habrá mandado ahí, dónde estaban sus padres, ¿no? O sea, como siempre desde el otro lado, ¿no? Desde el lado desde quien juzga. Entonces, para nosotros era importante que se pueda más bien acercar al espectador y decir, bueno, este chico podría haber sido yo, o sea, ¿quién no le ha ido mal en el colegio y ha necesitado cariño? ¿Y quién no ha tenido problemas en su casa? ¿No? Es como, simplemente es entender que eso que le ha pasado a otra persona es un problema de la sociedad, no es un problema de esa familia, es un problema de la sociedad, ¿no? Y bueno, hemos recibido muchas respuestas de gente que ha sido parte del sodalicio, familiares, padres que incluso tienen a sus hijos todavía ahí, también de gente que no necesariamente del sodalicio, pero de otro tipo de organizaciones. O sea, la gente quiere hablar de esto, pero hay una cultura muy grande del silencio porque se castiga a quien habla. De hecho, la primera denuncia de este caso fue en el 2000 y no es hasta el 2015 que yo siento que obviamente recién se le da vitrina, por así decirlo, ¿no? Pero alguien ya lo había hecho en el 2000, ¿no? Entonces, Ah, me parece como esa cultura del silencio, ¿no? Simplemente hacer la obra ya es romper un poco esa cultura del silencio. bueno. Y tal vez, claro, no es, el teatro es una experiencia muy, digamos, efímera por un lado y por otro lado totalmente presencial, ¿no? No es lo mismo que si hiciésemos, no sé, una película, ¿no?
Pero en ese sentido también es interesante justamente estas respuestas que son más personales, ¿no? Que te escriben a un correo, te mandan un inbox, ¿no? Donde te cuentan su experiencia. Es como que es encontrarte con la gente realmente, ¿no? De acuerdo. Diego. Sí, sobre lo que preguntabas, es si como sabíamos en qué estábamos entrando, cuáles son las implicancias. Bueno, yo al menos que me incorporo en esta temporada, yo sí creo que lo tengo claro, ¿no? Incluso creo que el statement de la obra es de abierto apoyo, ¿no? A quienes están haciendo las denuncias, y creo que pues lo que implica lo sabemos, ¿no? Yo al menos me paro en escena con la misión de indignar. Creo que eso es lo que yo busco cuando hago el montaje, que es exactamente lo que yo he sentido cada vez que he leído un testimonio, que he leído el libro, que he visto entrevistas, ¿no? Yo quisiera transmitir a quienes vienen a vernos exactamente lo que yo he venido sintiendo haciendo el seguimiento del caso, ¿no? Que creo que no sería algo que los espectadores no recibirían si es que estuviesen con el tema más a la mano, ¿no? Si es que hubiesen más entrevistas, si es que leyesen más sobre el tema. Entonces, sí, yo sí al menos entro sabiendo a qué estamos enfrentando, y sobre todo que estamos informando, ¿no? Porque al final la información es libre y la gente tiene derecho a saber y a enterarse, ¿no? Y creo que eso es una de las funciones, misiones de la obra, hacer que la gente se entere de una manera distinta, ¿no? Al final el arte lo que logra es parar a una persona al frente tuyo a contar algo y hacerte vivir, sentir, que tal vez a veces es algo que no sucede cuando leemos sobre el caso o cuando escuchamos un statement, ¿no? El arte es transformador o no es arte, ¿no? Dicen algunos. ¿Qué tipo de respaldos has sentido, Claudia? Porque de hecho vamos a hablar después del otro lado, ¿no? Pero para iniciar, digamos, este proyecto, ¿qué tipo de respaldos has sentido, además de la plaza, para poder ir adelante? Porque imagino que ha habido un proceso de investigación, imagino que te has encontrado con muchas cosas. ¿Y cómo ha sido, no? Digamos, ese camino, ¿ha sido sencillo? ¿Ha sido complicado? Bueno, un respaldo importante que tuvimos fue el respaldo de Pedro Salinas y de Pablo Gas, ¿no? Que nosotros con Jano nos entrevistamos con ambos por separado. Eh, yo me imagino en ese momento Pedro y Paula habían hecho, bueno, Paula no, porque ella había hecho un reportaje de una obra mía anterior y la conocía como periodista, pero Pedro no. Entonces yo me imagino Pedro habrá dicho, estos chicos, ¿qué quieren hacer? ¿No? Además, bueno, no somos tan chivolos, pero me imagino él nos ve a Jano y a mí en su oficina contándole que hemos hecho esta obra y dirá, ¿qué sabrán ustedes del sodalicio? ¿Qué sabrán? ¿No? Pero sin embargo fue muy abierto, confió en nosotros, nos proporcionó todos los materiales que necesitábamos, más allá del libro, porque hemos revisado documentos del sodalicio, los folletines que usan, bueno, que usaban en la época de Pedro, eh, o sea, todo lo que había, absolutamente todo lo que podíamos tener de información que existía, no sé, de cosas de la prensa o cosas de materiales del sodalicio. Hemos ido a San Bartolo también con Pedro. Entonces hemos conversado mucho, mucho. Ellos nos han contactado con varias personas y estas personas nos han contactado con otras también, ¿no? Que han sido exodálites, con hermanos, padres, madres, eh, también incluso con un sodalite hablamos. Entonces, hemos tenido nuestro propio acercamiento también, ¿no? Y bueno, Paola nos presentó a Álvaro Urbina y cuando conocimos a Álvaro es que decidimos que el segundo acto sea sobre él, ¿no? También hemos tenido apoyo, bueno, apoyo legal, siempre estamos como asesorados legalmente para que esto no falte la verdad, ¿no? La obra. Y sobre todo el apoyo del equipo artístico también, porque nosotros iniciamos la obra sin tener, no es que escribimos la obra y dijimos vamos a ensayar, este es tu papel, no. Nosotros empezamos a investigar con mucho tiempo de anticipación antes de los ensayos, pero el proceso mismo de ensayos fue una exploración también, ¿no? Una exploración en el lenguaje, en cómo íbamos a contar, porque el universo del sodalicio es inmenso, ¿no? Entonces tienes que elegir qué narrativas vas a coger, cómo las vas a desarrollar, cuál es el lenguaje, ¿no? Entonces todo eso teníamos que explorarlo, no en nuestras cabezas, sino con los actores. Y los actores sabían desde siempre que, mira, desarrollamos este material,
pero de repente en la obra no lo vas a decir tú, sino lo va a decir otra persona. Y es así, porque la obra no es de uno, ¿no? No es el ego de esto es mi creación, este es mi personaje, yo soy la directora. No, esta obra es de todos, ¿no? Y este proyecto va más allá de estos egos artísticos, ¿no? ¿Fue doloroso, Claudia? Fue, ¿cómo se llama esto? Cuando te da mucho miedo. Eh, por un lado, ¿no? Porque leer muchas veces, escuchar muchas veces los testimonios, yo me preguntaba, o sea, pensaba en todas las veces que yo he querido ir a una pijamada o algo y mis papás no querían, ¿no? O sea, lo entiendo totalmente ahora, ¿no? En ese momento yo decía, no, y ahora, y pienso, bueno, tengo un sobrino que tiene ahora ya 14, pero cuando estamos haciendo la obra era un poco menor, y claro, ¿cómo conversas de esto con, pues, porque quieres que sepa, ¿no? Y quieres que sepa sobre todo que si en algún momento pasara por algo así, no tenga miedo de decirlo. O sea, eso es para mí como lo más difícil que debe pasar, ¿no? Esa confianza total que puede haber entre un hijo, una hija y su padre o su madre, ¿no? Y por otro lado, bueno, fue mucho trabajo, todo el día hablábamos de la obra con Juan, o sea, todo el día, durante un año, todo el día, era una cosa así obsesiva, ¿no? Que, que es bacán, ¿no? Cuando tienes un compañero como Jano con quien puedes justamente trabajar así, pero había una gran responsabilidad justamente, ¿no? De hacer el trabajo bien, de saber las historias de quienes estamos contando, no podíamos hacer cualquier cosa, ¿no? No podía ser como naif, no podía ser tampoco, ¿cómo se llama? Completero. Agua tibia, ¿no? Pero tampoco caer en el morbo, entonces, nada, varios retos, ¿no? Complicado, ¿no? Yo sinceramente confieso que cuando lo he visto sí he llorado, ¿no? Yo creo que es una respuesta que va a ser muy, digamos, repetida en el público. Para ti, Diego, comenzar a hacer el trabajo de estos personajes múltiples que están en escena, ¿ha sido un proceso doloroso también? Eh, Creo que sobre todo indignante. O sea, creo que doloroso es en el momento en el que uno está interpretando, porque uno pues intenta atravesar las vivencias que han pasado, que le han haber pasado a estas personas, pero creo que sobre todo diría indignante. Yo creo que hay lo que a mí más me moviliza es el hecho de jugar con la esperanza y la fe de la gente, ¿no? Creo que es un espacio muy vulnerable de las personas, porque la fe no es algo que uno racionaliza, ¿no? Es algo en lo que uno o se entrega o no entra en ese espacio, ¿no? Yo no soy creyente, yo no tengo mucho ese lado, pero si es que alguna vez he depositado mi fe en algo y alguien ha jugado con eso, pues me siento especialmente vulnerable porque yo no estaba, como no estaba en control de la situación, ¿no? Y creo que además de jugar con la fe de la gente, se juega con la fe de personas que son menores de edad, ¿no? Entonces creo que es un doble espacio de posible vulneración en el que un adulto, una persona que tiene muchísima más experiencia de vida, pues eh, ve una oportunidad y saca provecho cuando la otra persona claramente no se puede defender, ¿no? Entonces, todo ese proceso, intentar encarnar ese proceso, sí, en el momento es doloroso, pero sobre todo para mí es, como te digo, indignante, ¿no? Como estamos comentando hace un momento, son 8 actores que están en escena, van rotando, ¿no? Una serie de personajes distintos, entre los mismos chicos, como también de las personas que los cuidaban en esta organización cristiana. Y surgen 2 nombres que ya mencionó Claudia, el de Diego y también el del chico que sale, no voy a decir mejor porque vayan a verla, en los primeros minutos de la obra. Y yo quería saber cómo había sido el proceso de trabajar los testimonios tan reales de ellos dos, ¿no? En esta versión son 6 actores, Ujú. justo por varias razones los actores no podían, entonces aprovechamos también para hacer una versión pandémica con menos gente Reducción en de escena. personal. Perdón, me había pasado, no, Martín Shaw, algo Martín así. Shaik. Shaw. Martín Choi, que también fue alguien que nos apoyó mucho, y que bueno, tiene su blog, ¿no? Las líneas torcidas, donde era una fuente muy compleja para poder tener más información también sobre el caso en general, ¿no? Ujú. Eh,
cómo fue abordar los testimonios? Me preguntas, ¿verdad? Mira, siempre, o sea, creo que una decisión, digamos, dramatúrgica que tomamos fue eh, hablar de algo más grande que es, digamos, el sistema en sí, ¿no? Que conocemos el sistema a partir de los testimonios que se dan en el libro, ¿no? Incluyendo el de Pedro y la primera parte del libro que habla de todo el sistema. Y luego nos parecía muy importante adentrarnos en uno de ellos y poder justamente eh, mostrar y que el público pueda vivir en el momento de la función el proceso de uno de ellos, ¿no? Que es Álvaro Urbina, que no fue un sodalite, él era un chico que participaba en las actividades del movimiento de vida cristiana, ¿no? Entonces, lo importante de ese segundo acto para nosotros justamente es poder entablar un puente con el público, ¿no? Que el público que nunca pensó en su vida, ni siquiera sabían que era sodalicio, nunca en su vida hubiese pensado meterse a una organización católica como para ser un miembro permanente, pero que sin embargo ha podido tener una actividad o una experiencia como la de Álvaro de ir y estar con un grupo de chicos una vez a la semana y conocer ahí lamentablemente a una persona que abusa de su confianza, ¿no? Entonces, aproximarnos, por ejemplo, a Álvaro, para nosotros era muy importante hablar con él, conversar con él, conocerlo como persona, no solamente como ese episodio de su vida, sino en general, ¿no? Entender quién es él ahora, cómo piensa, qué le interesa, cómo está asumiendo la situación ahora, qué pasaba por su vida en ese momento, ¿no? Entonces, conversamos muchísimo con él, hemos prácticamente convivido con él. Él justo estuvo acá en Perú, porque él antes vivía en Alemania, justo se mudó a Perú cuando estábamos haciendo la obra. Entonces, fue simplemente conocer a la persona, ¿no? Y entender desde esa vivencia, incluso su ritmo, cómo habla, ¿no? Ya cosas, digamos, más en relación a cómo construir un personaje, pero su historia es simplemente hablar con él y escucharlo, ¿no? Y los otros testimonios que están en relación, bueno, al libro y también gente que nosotros hemos hablado, que algunos están en el libro, otros no. Eh, es, es este, yo creo que son conversaciones donde uno solamente tiene que escuchar, una tiene que escuchar, porque tú no sabes de lo que ha pasado, ¿no? Siempre Pedro nos comentaba que la gente siempre le dice o ha escuchado a otros sexualistas que dicen que les preguntan ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué te quedaste tanto tiempo ahí? ¿Por qué no le dijiste a tu familia? ¿No? O sea, como lamentablemente a veces esas preguntas surgen no con la intención de juzgar, pero finalmente eso hacen, ¿no? Juzgan. Entonces cuando ya tú cuentas algo muy doloroso, de pronto te dicen, pero ¿por qué no lo dijiste antes? Ya no quieres seguir hablando, Claro, ¿no? ya hay un juicio Entonces, por medio, claro. aproximarnos a esas entrevistas, a esas conversaciones, era prácticamente simplemente escuchar y tratar de entender, ¿no? Y, y, y encontrar también esa fortaleza, yo creo, porque estas personas cuentan eh, varias veces, ¿no? Es como en una parte de la obra que también se ve, ¿no? Cómo se va contando y tienes que volver a contarlo, y tienes que volver a contarlo, y tienes que volver a contarlo, ¿no? Eh, creo que va por ahí. Y bueno, ya también el otro reto es cómo organizas toda esa información, ¿no? Cómo ves los testimonios, cómo no trabajar los testimonios de manera muy general o superficial, ¿no? Entonces, una decisión que tomamos fue que los sodalites, perdón, que el elenco de actores fuera un coro de sodalites, ¿no? Entonces, este coro de sodalites tienen en sí, en sus cuerpos, en sus voces en el escenario, las experiencias de estas voces que están en el libro, ¿no? Está ahí, no es como que a mí me pertenece este texto, no, los sodalites han vivido eso, ¿no? Porque si bien hay como 30 testimonios en el libro, el sodalicio tiene 50 años, ¿no? Entonces, podríamos imaginar cuántas historias realmente hay si es que estas personas han hablado después de más de 10 años, ¿no? Y sabemos lo difícil que es que una persona que es víctima de abuso hable, ¿no? Y cuánto tiempo les toma hablar, que es más de, o sea, hay gente que se toma más de 20 años sin poder decir algo así, ¿no? Eso.
Y justo a raíz de eso te pregunté, te hablaba hace un momento del tema del proceso del casting, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? O sea, los actores que iban convocados ya sabían que era para esta obra o cómo fue la convocatoria? Ah, bueno, eso fue el 2018, no, fines del 2017, ¿no? Claro, porque empezamos a trabajar en el 2018. Sí sabían para qué era la obra, sí. Fue un casting donde sobre todo eh, hicimos un trabajo de exploración grupal, estaban todos los candidatos ahí, y hicimos ejercicios, situaciones, mucho desde la improvisación porque el proceso iba a ser así, ¿no? Y también es bien importante, bueno, ya esto es algo más teatral, ¿no? Pero que el actor sepa que se está metiendo en un proceso donde hay mucha incertidumbre, ¿no? Que no es que, ay, te voy a dar tu texto y tú ya, este texto ya sabes que esto va a ser lo que vas a hacer. No, en este proceso la gente no sabía cómo iba a quedar la obra hasta menos de un mes antes, hasta menos diría yo, ¿no? Porque la obra se fue cambiando, cambiábamos, metíamos escenas, este, ellos mismos iban intercambiando personajes, entonces el casting iba por ahí. Obviamente en este casting hay un requisito físico que es muy puntual, ¿no? Que es este perfil sodalite que tiene que ver con que son estos chicos jóvenes, blancos, ¿no? Bueno, de buena presencia, como decían nuestros asesores en los periodistas, ¿no? Como este perfil sodalite, ¿no? De estos chicos encantadores que vivían ahí en San Bartolo y la gente en San Bartolo decía, estos chicos qué lindos, hacen ejercicio, estos chicos qué lindos vienen a ayudarnos acá, ¿no? Como una imagen de paraíso en el cuerpo de estos chicos, ¿no? ¿Cómo ha impactado en ti, Diego, estar en esta obra? Acabamos de afrontar la primera semana de funciones, que ha sido, o sea, ahí tenemos un doble juego, ¿no? Primero, estamos contando lo que estamos contando, que es duro y es difícil, y segundo, lo estamos contando durante una pandemia, ¿no? Hemos tenido, por Claro, ejemplo, que retirar las últimas dos funciones un compañero que, por prevención, en realidad, tuvo contacto con una muy persona que tuvo positivo. COVID, y exacto, y el director tuvo que entrar a reemplazar, pero creo que justamente lo que mezcla estas dos aristas, digamos, es el hecho de que estamos contando algo que, como decía Claudia hace un rato, es más grande que nosotros o que el montaje mismo, ¿no? El director entró con texto en mano y pues empezó a hacer la obra. Y creo que si bien la obra tiene buenas actuaciones, es un buen guión, es una buena dirección, es una puesta en escena muy interesante, no necesariamente va de eso al final, ¿no? Uno no va a ver buenas actuaciones, no va a ver, sino va a sentirse imbuido en esta historia, imbuido en estos testimonios, como a intentar ponerse en los zapatos del otro durante un rato, ¿no? Entonces, esta primera semana ha sido dura porque además veníamos de un proceso de ensayos bastante veloz, han sido 3 semanas para poder llevar a cabo esta reposición. Entonces, ha sido un ajetreado, hoy día ha sido día de descanso porque ayer hemos tenido nuestra última función de la primera semana. Entonces está siendo un proceso duro, pero yo creo que, y estoy convencido de que al final de la temporada, y pues todo el proceso viene siendo así también, es muy reconfortante, ¿no? Creo que constantemente siento que estamos haciendo algo importante, que estamos realmente dando un aporte a un caso que si bien está sonando, creo que no está sonando lo suficiente. Como decía Claudia, está la posibilidad de que se cierre pronto y creo que hay mucha gente que durante años viene esperando justicia, muchas veces en casos que han prescrito y que pues a veces la ley y la experiencia, la vivencia no empatan, ¿no? Entonces hay que buscar que sus testimonios, sus recuerdos, sus vivencias, sus memorias lleguen a la gente, al menos de otras maneras, ¿no? Y creo que en ese sentido siento que estamos haciendo algo importante y la obra, justamente por eso, debe seguir, ¿no? Debe seguir. Esta es la tercera temporada, como mencionaba Claudia, y yo creo que es una obra que tiene que seguir girando en la medida de lo posible. Ha cambiado el elenco, eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es que el montaje siga contando lo que cuenta y que la gente pueda encontrar espacios en los cuales seguir contando su historia, ¿no? Algo que resuena mucho en la obra y me llamó la atención es esta palabra amor, ¿no? En un contexto además de violencia, de abuso, ¿no? En medio de estos cánticos, o sea, que eso pueden sonar hasta terroríficos, ¿no? Sabiendo ya la historia que hay detrás.
digamos, es el momento, ¿consideras, Claudia, de reconstruir todos esos conceptos con los que hemos sido criados todos, de que el amor todo lo puede, que todo el sacrificio por el amor, y en función a conceptos así tan abstractos que pueden involucrar incluso creencias que en este caso les han inculcado desde chicos, ¿no? A estas víctimas que han tenido. Sí, y creo que es importante hablar sobre el amor propio, ¿no? El amor que tenemos sobre nuestras vidas, cómo queremos, o sea, yo creo que respeto la fe, yo no creo en la iglesia católica, pero respeto a las personas que lo hacen. Y creo que hay mucha gente que lo hace de manera muy sana, ¿no? Pero creo que, no sé, no creo que haya una enseñanza que sea como entrega tu vida a ciegas a alguien, no importa si tú sufres por eso, o sea, todo ese tipo de, no sé, de enseñanzas que tienen que ver con la culpa, que tienen que ver con que tienes que creer más a una idea de Dios que a ti mismo, a ti misma, ¿no? Que crees que tu cuerpo es de la religión, que creas que tu destino es de la religión. O sea, todas esas cosas sí creo que hay que cuestionarlas porque finalmente es tu vida, ¿no? Es tu vida. Y no tiene nada de malo también de pronto preguntar, decir, yo no creo eso, pero creo esto otro, o, bueno, de repente toda mi vida creí esto, pero ahora me doy cuenta que no y cambio. O sea, no importa la edad que tengas, o sea, eso también, ¿no? Creo que para las generaciones más jóvenes es mucho más fácil eso en el sentido de que tienen un chip más abierto, ¿no? Yo soy mayor que Diego, pero creo que la generación de Diego, incluso las menores a Diego, tienen, no sé si de manera tan general puedo hablar, pero siento que hay una mirada sobre identidades más diversas, ¿no? En ese sentido, no se habla de una religión, sino de las religiones, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, buscar esa convivencia con lo que es distinto a nosotros o a nosotras, creo que es muy sano, ¿no? Y el amor propio, o sea, no pensar que hay una cosa con la subordinación, ¿no? Con yo soy un elemento para servir y eso por eso es que se crean las sectas, ¿no? Yo soy un elemento para servir a esta figura mesiánica, no sé, ¿no? Entonces, no, o sea, tu vida es un tesoro en sí mismo, ¿no? La de la otra persona no es que sea más valiosa que la tuya, esta es tu vida, ¿no? Y creo que desde el amor justamente es importante que que las personas que creen en la iglesia, que las personas incluso que son parte del sodalicio, porque en el sodalicio debe haber mucha gente buena porque entran con esta idea de realmente apoyar el mundo, de cambiar el mundo, de hacer grandes proyectos para cambiar el mundo. Justamente desde ese amor creo que es importante informarse, informarse y entender los detalles, o sea, un sistema como el que se describe en el libro, donde hay por lo menos 30 testimonios de distintas épocas, de personas que ni siquiera saben quiénes son las otras, ¿no? Pero que coinciden en distintos procesos, ¿no? Hace poco ha salido también las siervas de Cristo en Chile, una rama femenina que tiene que ver con el sodalicio, que tiene los mismos testimonios en otro país, de una época más contemporánea. Entonces, preguntémonos, ¿no? Porque si venimos desde el amor tendríamos que querer curar eso, querer sanar eso, querer parar eso, así eso signifique que el sodalicio tenga que desaparecer y toda esa gente buena se vuelva a juntar y funden otra organización, ¿no? Pero el amor no puede ser protejamos ciegamente a algo, no, o sea, y creo que hay que ser determinantes en ese sentido, ¿no? A eso justo iba mi pregunta, ¿no? ¿Crees que ya estamos preparados como sociedad para cuestionar los sistemas de abuso que hemos instaurado por siglos, los sistemas humanos o las relaciones humanas de abuso que incluso hasta en espacios tan chiquitos como la familia se dan, ¿no? ¿Crees que ya estamos en el momento en que se pueda revisar bien todo esto y comenzar un proceso de cambio? O sea, creo que tiene que ser un cambio de chip
transversal desde la educación, ¿no? Desde la educación en el colegio y en la casa, porque la educación no es que yo educo a mis hijos en mi casa y en el colegio dejan de aprender de la vida, no, o sea, eso no es verdad, ¿no? Eh, y también desde las leyes, o sea, las leyes, o sea, este caso es increíble, la verdad, que esté amenazado de ser cerrado, o sea, es como, si esto no nos indigna, o sea, ¿qué cosa nos indigna de verdad, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabe, porque no se le ha dado tanta vitrina tal vez, y porque estamos en medio de una emergencia sanitaria y política y qué sé yo, pero hay mucha gente que sabe y aún así decide minimizarlo, o sea, pensar que sí pasó, pero lo minimizan o no creen, ¿no? Entonces, sí siento que es muy grande el obstáculo para cambiar ese chip, muy grande, porque eh, las mujeres, los niños, ¿no? ¿Quién vela por los derechos de los niños? O sea, realmente a nadie le importa, a nadie le importa. Es como, no, y no solamente estamos hablando acá de jóvenes y adolescentes que pertenecían a familias adineradas, privilegiadas, ¿no? Y aún así, nada, ¿no? Entonces, yo la verdad creo que tiene que ver con que la misma sociedad que participa en la iglesia es la que tiene que indignarse, ¿no? Siempre lo digo, creo que si alguien en mi casa ha hecho daño, un daño tan grande como abuso sexual o abuso físico o cualquier tipo de abuso a alguien dentro de mi casa, no puedo yo esperar que venga mi vecino a tocarme la puerta y decirme, oye, en tu casa está pasando esto, yo voy a hacer todo para que en tu casa no pase. O sea, tengo que ser yo, ¿no? No podemos ser los no creyentes, o sea, también vamos a ser los no creyentes, pero tienen que ser los creyentes también, porque si no, justamente no tenemos que trabajar juntos y juntas en eso, ¿no? Y hablando de eso, justo cómo han sentido la respuesta del público. Bueno, ya entiendo que esta es la tercera temporada, que acaba de empezar recién la semana anterior, pero en todo caso, Claudia, y tú en esta reciente experiencia, Diego, ¿cómo han sentido esta respuesta? ¿Ha habido algún tipo de personas que se hayan sentido ofendidas de repente cuando han ido al teatro, o lo contrario? ¿Cómo ha funcionado esto? A mí me parece muy curioso, ya me va pasando 2 veces cuando estoy en el escenario que hay gente que no mira, o sea, que mira a un lado. Sobre todo es en las partes en las que, no sé, alguien se saca el polo, miran a un lado, No cuentes, no cuentes, sí, lo fuerte. pero me parece muy metafórico, ¿no? Creo Claro. que eso es algo que sucede mucho, que es mirar al costado, ¿no? No poder mirar de frente a lo que está sucediendo y dejar que cale en ti. Entiendo que también es muy fuerte para las personas, no tampoco Claro, quiero decir claro. que no sea una reacción natural, entiendo que lo sea, pero a veces hay que mirar de frente las cosas y permitir que la pregunta cale en uno, ¿no? Al menos la pregunta, la duda. Y siento que las personas que sí están mirando de frente salen golpeadas, sí, pero con una pregunta sembrada, ¿no? Yo de todas las personas que he escuchado que han ido a la obra, en primer lugar, algunos no conocían el caso y ahora ya lo conocen un poco más, y las personas que ya lo conocían, pues salen más indignadas de lo que estaban antes, y creo que al menos con más conciencia e idealmente, quién sabe, con ganas de tomar acción, ¿no? Que al final creo que es lo que sería el mayor aporte que podría hacer esta obra, ¿no? Que la gente, como dice Claudia, pues tome acción y empiece a tomar este caso en sus propias manos y tener más injerencia que la que uno puede tener pues mirando las noticias o comentándolo con uno mismo, ¿no? Hay que abrir la boca hacia las demás personas y mirar de frente el problema. Mira, en el teatro es siempre Sheila Ferrari, que es la fundadora del Teatro La Plaza, siempre comenta esto, que es interesante lo que pasa entre el público y los actores, pero es más interesante lo que pasa entre el público mismo. Y ahora que estamos en estas salas con disposición pandémica, el público no tiene contacto, ¿no? O sea, hay espacios vacíos entre... Entonces sientes esa diferencia, ¿no? Porque en una obra, cuando en la sala hay gente a tu costado, qué sé yo, alguien se ríe, tú también te ríes, ¿no? Cuando hay un silencio, el silencio lo sostienen todos o todas, ¿no? Entonces es una experiencia eh, muy emocional compartida, ¿no? Entonces, bueno, decía esto porque
porque creo que es una buena oportunidad justamente para generar eso. A mí me encantaría que la gente salga o sea, que tuviésemos como un espacio saliendo del teatro y la gente pueda ahí conversar con el otro, ¿no? Que no conoce. Y de hecho tenemos unas actividades que se llaman Plaza Tomada, que son conversatorios después de la función, que lo hemos tenido siempre en el teatro, lo vamos a retomar ahora, y era muy interesante, en ese tiempo se llamaban foros, en relación a esta obra, porque mucha gente hablaba y se extendían. Son espacios que hemos creado para 15 minutos, pero terminaban durando 40 minutos, porque siempre había alguien que tenía algo que decir. Y eso es nuevamente lo que hablo de la cultura del silencio, porque yo recuerdo el caso de una institución educativa donde hubo un profesor que estaba acusado de haber hostigado sexualmente a chicas, ¿no? de la institución. Entonces, yo decía, pero ¿por qué no las juntan a las chicas? Y claro, no van a decir en ese momento, por favor, levanten la mano quien se ha sentido violentada, pero hablemos con todas, que todas sepan que se está discutiendo esto y encontremos un canal donde estas personas puedan decir, ¿no? Y siento que siempre hay un miedo de juntar a la gente, siempre, porque es lo que pasa, uno habla o una habla y hablan todas. Entonces, eso es lo que pasó con el Me Too, y eso es lo que pasó con el sodalicio, ¿me entienden? Entonces es como, siempre se evita juntar a la gente, siempre. Se evita que se escuchen entre ellas, que se hablen entre ellas. Y esa es la cultura del silencio. O sea, no porque haya necesariamente en el caso de esta institución una mala intención, sino porque hay ese miedo, como lo que dice Diego, ¿no? Del público, de no querer afrontar eso. Porque una vez que viste, ya viste. ¿Qué vas a hacer? Tienes que tener una posición, ¿no? Entonces, y claro, y no es fácil afrontar ese tipo de situaciones, ¿no? Pero el público no sé, alguna vez la gente se ha ido en escenas que son como muy fuertes, ¿no? Se han ido, alguna vez se fueron unas personas que salieron indignadas de las escenas que tienen que ver con contenido sexual, ¿no? Entonces, es increíble, ¿no? Que estando ya, pues, no sé, 2018, 2019, no podamos ver eso, si el sexo es parte de nuestras vidas, o sea, nadie está poniendo en el teatro algo que no exista en la vida, ¿no? ¿Y qué te indigna, la obra o te indigna que eso pase? Porque en la obra estamos poniendo lo que pasa, ¿no? No estamos inventando nada, ¿sí? Y justo sobre eso, ¿no? Del teatro, ya esta es una de mis últimas preguntas. Me sorprende esta apuesta del Teatro La Plaza, e incluso desde La Cautiva, si mal no recuerdo, por sacar obras que sean distintas, ¿no? Estas obras que son, como había hecho en un inicio, de denuncia, pero que también un poco nos enfrentan a los grandes monstruos que tenemos en la sociedad, que nos ponen a reflexionar sobre un montón de cosas como la homofobia, el racismo, la violencia, el abuso. ¿A qué se debe este giro o esta nueva tendencia de las presentaciones de teatro? Bueno, yo creo que bueno, en verdad el teatro es bien amplio, ¿no? Entonces, tenemos muchos compañeros del teatro que vienen haciendo teatro político desde siempre, ¿no? En el caso de la plaza, yo siento que hay un cambio, no necesariamente en la temática, porque ya, por ejemplo, Chela había dirigido La Celebración, que también habla sobre abuso sexual en la familia, y fue mucho, mucho antes, pero era un texto, está basado en una película, ¿no? Pero claro, era una historia de una familia de otro país, o sea, tal vez esa lejanía no hace que uno no se identifique tanto, ¿no? Lo que creo que ha pasado en la Plaza, puedo hablar por la Plaza, es que se incorporó hace ya unos 8 años más o menos el programa de Sala de Parto, que es un programa que promueve la dramaturgia peruana. Y esto lo que hace es que la Plaza tenga una conexión más directa con la dramaturgia peruana. O sea, no es que sea la primera experiencia con la dramaturgia peruana, pero digamos, hay un compromiso más grande con la dramaturgia peruana desde un concurso, desde un programa de formación, desde un programa de coproducción. La Cautiva, de hecho, es el texto que gana la primera edición de Sala de Parto, ¿no? Claro. Entonces,
Claro, lo que pasa es que estos dramaturgos, estas dramaturgas están escribiendo sobre cosas muy urgentes, sobre cosas de, digamos, muy contemporáneas, temáticas muy contemporáneas, sobre el aquí, sobre el ahora, sobre personas de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, es yo creo que se percibe más fuerte la denuncia por eso, ¿no? Pero tiene que ver, para mí tiene que ver con eso, ¿no? Con la cercanía que va teniendo la plaza con la dramaturgia peruana a partir de Sala de Parto, ¿no? Perfecto. Bueno, un mensaje último y yo les agradezco profundamente por la entrevista, pero además los felicito, son súper valientes, es súper gratificante ver este tipo de obras en el teatro peruano, me llena de orgullo como peruana, y una invitación para que las personas vayan a verlo, ¿no? Dale, Diego. Diego. Por supuesto. Vengan al Teatro La Plaza a ver San Bartolo. Estamos de jueves a lunes a las 8 de la noche. Los domingos es a las 7. Los lunes son días populares y creo que es una buena oportunidad para cuestionar sobre lo que está sucediendo en nuestro entorno. Ahorita en el presente es un caso que está vigente, que necesita de nuestras voces para seguir siendo discutido, para seguir siendo problematizado y sobre todo para cuestionar las dinámicas de poder que se entretejen debajo de todo lo que está sucediendo. No se la pueden perder. Y perdón, solo quiero agregar que estamos tomando todas las medidas de bioseguridad. Los actores tienen pruebas diarias, Todos los días. se cuidan mucho en su vida personal y el equipo también tiene pruebas con periodicidad. Tenemos, ¿cómo se llama? Bueno, todo el equipo de la plaza está doble a triplemente vacunado. Y para entrar al Arcomar te piden también la cartilla de vacunación, también la pedimos a la entrada del teatro, hay una ficha de sintomatología que se llena antes de ir al teatro. Entonces, estamos tomando todas las medidas, hemos reducido el aforo a lo que indica el MINSA, estamos haciendo todo para poder convivir con esta tercera ola, que es lo que nos toca ahora. Exactamente. Y muy importante, sus entradas las pueden conseguir en www.laplaza.com.pe, ahí en la web, online. Perfecto, muchas gracias Claudia, gracias Muchas Diego. gracias, Soraya. Gracias a Vayan ti al por la teatro. invitación. Gracias.